Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Los resultados de la prueba PISA 2015 dados a conocer la semana pasada reflejan que la educación en México necesita modernizarse. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que los efectos de la reforma educativa se verán en 10 años y advirtió que en 2018 será cuando se vuelva a aplicar esta evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por supuesto ahí los resultados no serán los mismos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica de la SEP. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Cervera Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Javier, resultados de la prueba PISA que pues simplemente refrendan que el nivel en el que estamos pues es un nivel bastante bajo y que requeriría de que este nuevo modelo educativo pues se echara a andar lo más rápido posible. Por lo pronto, los datos que arroja la prueba PISA siguen demostrando que lo que hicimos pues lo hicimos mal. Bueno, es correcto, no estamos satisfechos con los resultados, es evidente, y no vamos a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, por eso es fundamental el que podamos acelerar el paso en la implementación de la reforma educativa en cada uno de sus ejes que hemos planteado. Como saben, planteamos una reforma educativa para lograr tres cosas fundamentales y quisiéramos hacerlo de manera muy sencilla. Uno, tener mejores maestros. Dos, tener mejores escuelas. Y tres, tener mejores contenidos, mejor pedagogía para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Ahora, ¿cómo vamos a lograr tener mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos? Bueno, trabajando en 5 ejes de manera simultánea que tienen que ver con un programa que se llama La Escuela al Centro. Eso significa que estamos, no dejar a la escuela como el último eslabón del sistema educativo, sino acercar al gobierno federal y a los gobiernos estatales que operan los sistemas educativos en cada entidad, acercarlos al salón de clases. Eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues uno, hay que revisar las plantillas en cada una de las escuelas, que estén los maestros que tienen que estar en cada una de las escuelas, darles una mayor autonomía de gestión a las escuelas, mayor flexibilidad. Por primera vez escogieron, no se había hecho en muchos años, las escuelas, los consejos técnicos escolares seleccionaron si querían un calendario de 185 días o de 200 días. Claro. Eso es algo importante. Por el otro lado, canalizar recursos directos a las escuelas a través del programa de la reforma educativa, el programa de escuelas de tiempo completo, de tal manera que los directores puedan hacer frente a las necesidades más inmediatas que tienen la escuela. Además, equipar y rehabilitar la infraestructura de las escuelas. Un programa muy ambicioso que es el programa de Escuelas al 100, que son los certificados de infraestructura educativa nacional, en donde a través de un mecanismo novedoso de mercado estamos pues canalizando 50,000 millones de pesos para rehabilitar 33,000 escuelas en estos 2 años. Es un programa sin precedente en términos de infraestructura. Por el otro lado, como les decía, el tema de los consejos técnicos escolares, es decir, el conjunto de los maestros y el director o directora de la escuela, cuando definen su ruta de mejora de la escuela, cuando definen la normalidad mínima de operación escolar, es importante que tengan todo el apoyo por parte de supervisores y de asesores técnico-pedagógicos para que podamos lograr un mejor desempeño en esta tarea. Entonces, por un lado, es esta avenida de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. El segundo eje tiene que ver justamente con lograr en la aplicación de la nueva ley del servicio profesional docente que sea el mérito y el conocimiento los 2 elementos fundamentales para que un profesional ingrese al servicio público educativo, para que sea promovido, para que sea reconocido, para que permanezca en el servicio público educativo. Y esto es a través de evaluaciones, obviamente, como en todas las profesiones, pues lo que queremos es medir el desempeño de los maestros y al mismo tiempo fortalecer la formación inicial en las escuelas normales y la formación continua, en los esfuerzos de capacitación para los maestros. Vamos a lograr elevar la calidad de la educación en la medida en que tengamos mejores maestros. Y toda esta estrategia justamente se trata de ello, de que formemos mejores maestros en las normales, que los profesionales egresados de licenciatura que ahora pueden ser maestros, pues también tengan mejores capacidades, pero al mismo tiempo quienes ya están, pues que tengan un acceso a la formación continua, a la capacitación. Déjame darte un número interesante. Cuando vemos los temas de educación básica, pues hay que acordarnos que tenemos 26 millones de alumnos en educación básica, en preescolar, primaria y secundaria. Tenemos 1,200,000 maestros
y 228,000 escuelas. Entonces, esa es la dimensión y el reto que tenemos en la educación básica. Ahora, una tercera línea de acción y que va mucho en este sentido de mejorar los contenidos, pues tiene que ver con la nueva propuesta curricular que pusimos a la consideración pues, de todos los sectores de la población. Recientemente hicimos una gran consulta nacional con diferentes grupos y en los estados y con los expertos. Hicimos una propuesta curricular. En estos días el Centro de Investigación y Docencia Económica va a presentar un informe sistematizando los resultados de esta consulta. Es importante. ¿Y en qué consiste la nueva propuesta curricular? Muy rápidamente para la educación básica, 3 componentes curriculares fundamentales. 1, aprendizajes clave. Eso en 3 campos que tienen que ver con lenguaje y comunicación, con pensamiento matemático y con exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Que son las 3 áreas de PISA. Exactamente. Entonces ahí son los aprendizajes clave del nuevo currículum, de los nuevos planes y programas que vamos a estar presentando. Eso es fundamental para que tengamos pues, diferentes resultados. 2 es el desarrollo personal y social, emocional de los niños y niñas. Eso es fundamental. La educación artística, el que puedan desarrollar su cuerpo, que lo muevan, la educación física vista desde otro punto de vista, y también los temas del desarrollo personal, emocional, el desarrollo de las habilidades emocionales de los niños, porque lo que queremos es, como les decía hace un momento, que los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir, que esa es una parte, es un elemento fundamental. Y el tercer elemento del nuevo currículum tiene que ver con la autonomía curricular. Es decir, que las escuelas puedan definir un porcentaje de su currículum, obviamente con ciertos lineamientos, es importante, en 5 áreas que puedan profundizar en el aprendizaje clave, puedan profundizar en matemáticas o en lenguaje y comunicación, o puedan profundizar en algunos otros temas de ciencias naturales, o también que puedan profundizar en los temas del desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños, o que desarrollen nuevos campos como la robótica, la educación financiera, la educación para la salud, la educación ambiental, otros temas. También que fortalezcan el contenido regional, local en las escuelas. Es fundamental que los niños conozcan más de la región en donde viven y la puedan interpretar mejor. Y por último, que también tengan el desarrollo de proyectos de impacto social. En muchos lugares del país, las escuelas son los centros de la organización comunitaria. Y es importante que participen como una comunidad de aprendizaje en donde participan padres de familia, maestros y los alumnos, bueno, que se involucren en programas de impacto social, de desarrollo social. Entonces, así es como estamos trabajando en la implementación para lograr tener pues mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos. Ahora tenemos un trabajo enorme para poder desarrollar plan y programas que estaremos presentando en marzo y nuevos libros de texto, nuevos materiales educativos, tanto impresos como digitales. El tema de la tecnología es fundamental y por eso presentamos una nueva estrategia que tiene que ver con la capacitación de los maestros en el uso de la tecnología, que tiene que ver con la plataforma de contenidos digitales, que va a ser la más grande de Hispanoamérica en cuanto a contenidos educativos, y también tiene que ver con la conectividad y el equipamiento de escuelas. No equipar niños, sino equipar escuelas, eso es muy importante. Algo interesante de los resultados que se obtuvieron en PISA es que el promedio que tenemos en México no es tan malo. Comparado con América Latina, estamos en un buen lugar, pero somos extraordinariamente igualitarios en México. Es decir, todos estamos igual. Privadas y ese es un públicas, problema gravísimo. Privadas, públicas, no importa a nivel socioeconómico, no importa si es rural o urbana, todos estamos igual. Usted decía, pues hay 26 millones de niños, 1.200.000 maestros, 228.000 escuelas, sí, y hay 80 años de estarles dando a los niños una muy mala educación, que tiene un problema básico y es un exceso de ciencias sociales. Y esto es clave porque usted comentaba, vamos a cambiar el programa, vamos a trabajar en 3 áreas, y ahí decía, en la parte de ciencias naturales y sociales está formación cívica y ética, y eso no es ciencias sociales, ¿no? Eso más bien sería esta formación personal y social. Entonces, mi preocupación es que no estamos dando la oportunidad de que los niños se desarrollen. Nuestra escuela funciona muy bien para lo que fue diseñada, hacerlos a todos parejitos, de manera que el país funcionara parejito. ¿Cómo rompemos eso con este 1.200.000 profesores que están acostumbrados a eso? Es muy importante, Macario, que podamos
ir avanzando justamente en toda la capacitación de los maestros. Sin duda, en la mejor formación inicial de los maestros que están ingresando al servicio público educativo y de los que ya tenemos, pues capacitarlos mejor. Eso es fundamental. Pero creo que sí, en cuanto al perfil de egreso, y yo recomendaría al público que pudiera ver, ahí está en nuestra página del Modelo Educativo 2016, hay un documento muy breve que por primera vez también se presenta en México, un documento así claro, en el sentido de, ahí definimos cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI y tenemos cuáles son los aprendizajes esperados por cada uno de los niveles. En nivel preescolar, ¿qué esperamos en 7 ámbitos de desarrollo? ¿Qué esperamos en preescolar, en primaria, en secundaria? Y le estamos poniendo una gran atención al tema del pensamiento matemático, el desarrollo también en materia de ciencias naturales y obviamente los temas de que queremos formar ciudadanos responsables, pues es importante el seguir poniendo atención en el tema de la formación cívica y ética y que los niños aprendan a convivir también. Eso es fundamental. O sea, tenemos que tener un equilibrio, un balance en la formación que les estamos dando a los niños con esta nueva propuesta curricular. Pero tienes toda la razón. Pero lo que sí, mi punto es que no vamos a tener resultados diferentes en PISA mientras sigamos haciendo las cosas de la misma manera que lo hicimos en el pasado. Entonces tenemos que hacerlos de manera diferente. Javier, a mí me preocupa muchísimo que somos un país que no lee. Bajo cualquier estadística y en cualquier comparativo internacional estamos increíblemente por abajo de lo que leen en promedio del mismo nivel de desarrollo. Inclusive estamos en aproximadamente 1,5 libros por persona al año. El conocimiento y la investigación y el desarrollo entra por la lectura y por la comprensión. Ahí ranqueamos increíblemente mal en PISA. Pero romperlo no solamente tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la familia. Sin duda. Los hijos de padres lectores son normalmente lectores. Así y eso es. También está comprobadísimo a nivel internacional. Exacto. Y la SEP tiene que trascender eso, tiene que penetrar a los 32 millones de hogares en el país. Es correcto. Para que podamos. ¿Hay algo que esté planteado? Sin duda, los padres de familia son fundamentales, son actores indispensables en todo el sistema educativo y no es un tema nada más de ir a llevar a los niños y dejarlos en la escuela e ir a recogerlos, sino poderse involucrar. Los padres de familia, lo que estamos planteando en esta estrategia con los consejos escolares de participación social es que los padres de familia se involucren y conozcan la ruta de mejora de cada escuela, que la conozcan, sepan qué es lo que están planteando los maestros, que además se involucren y vean que se está cumpliendo con la normalidad mínima de operación en cada una de las escuelas, e inclusive en los temas de infraestructura que también se involucren y sean como una especie de contraloría social y que se vea que se están ejerciendo bien los recursos, eso es fundamental, pero al mismo tiempo el que se puedan involucrar más en el trabajo de los niños. Todos los que tenemos hijos y que cuando eran pequeños les leíamos y leíamos junto con ellos, pues vemos que ahora cuando son mayores, bueno, pues fue algo bueno que hicimos al fomentar el hábito de la lectura, efectivamente. Ahora, bueno, necesitamos lograr que todos los padres de familia se involucren en esto, eso es fundamental y eso es parte de la estrategia también. Es un tema de que tenemos que ver a la escuela como una comunidad de aprendizaje. No es un tema de la relación maestro-alumno, sino también la participación de los padres de familia. Al respecto, ¿no habría forma de pensar en escuelas de alto rendimiento? Es decir, para romper esta igualdad que al final es costosísima porque no estamos generando una élite que dirija este país, y si hiciéramos 3 escuelas por estado que fueran especiales para jalar a la gente. Las hay en varios estados y qué bueno que las hay, eso es muy bueno. Pero lo que es importante, mira, yo creo que la gran batalla de México en el siglo XX fue la batalla por la cobertura, ¿no? Llevar escuelas a todos los rincones del país. Bueno, hoy la gran batalla de México en el siglo XXI es la calidad con equidad, ¿no? Eso es fundamental. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por ejemplo, uno de los programas que mejores resultados ha tenido en el desempeño también de los alumnos ha sido el de escuelas de tiempo completo. Es decir, el que podamos aumentar la jornada escolar es fundamental. Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña, había 6,000 escuelas de tiempo completo. Hoy hay 25,000 escuelas. Hemos visto contrastado la información de las evaluaciones de los niños, del Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes en escuelas de tiempo completo, y hay un mejor desempeño. Es decir, mientras más horas tengan en la escuela, y mejor atendidos, tienen un mejor desempeño. Entonces, tenemos que avanzar en ese primer paso y yo creo que luego después hacer lo que mencionas, pero eso sería muy bueno. Rápidamente, resultados significativos de cambio, ¿para cuándo?
Bueno, lo dijo el secretario Nuño muy claramente. Las reformas educativas, bueno, pues tardan tiempo, no hay resultados de un año para otro. Por lo general son reformas en las que tardan y damos resultados, o los países dan resultados en una década. La cuestión es que tengamos constancia, persistencia, que no haya bandazos, que se siga. Tenemos una visión clara, una ruta muy clara de implementación, casi un plan a 10 años para poder estar trabajando. Lo importante es que exista un gran consenso nacional a favor de la implementación de manera perseverante, persistente, para que podamos tener mejores resultados, que vayamos avanzando. Uno, con los niños que están ahora iniciando la educación básica, pero también trabajando con aquellos muchachos de 15 años que estarán en los próximos años pues en la educación media superior o en la educación superior, que no abandonen la escuela o que tengan un mejor desempeño. Habrá nuevas opciones de educación dual, educación tecnológica, donde, bueno, tenemos que vincular a la educación con el sector productivo. Javier Treviño, secretario de Educación Básica de la SEP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó por primera vez en el año su tasa de interés 25 puntos base, la lleva a un rango de entre 0.5 y 0.75%. El organismo prevé además que el crecimiento económico alcanzará 1.9% para este año allá en los Estados Unidos, ligeramente por encima del pronóstico de septiembre, 2.1% para la economía más grande del planeta en 2017. Y aquí en nuestro país, el día de hoy, Banco de México da un gran salto, anuncia que eleva su tasa en 50 puntos base y la lleva de 5.25 a 5.75%. Bueno, pues lo que no quiso hacer hace un mes, lo hace ahora, ¿no? Se dio cancha para ver específicamente cómo reaccionaba en este doble paso que realiza el Banco de México, primero aumentando 50 puntos base, pues un poquito después de las elecciones en los Estados Unidos y frente al proceso devaluatorio que venía observando la moneda mexicana. Y bueno, reacciona con otro punto más. Con esto completa pues este ciclo de un punto porcentual, que era básicamente lo que estaba pidiendo el mercado hace unas cuantas semanas. Veremos cómo reacciona el tipo de cambio. Hoy se cae de manera importante. No recupera específicamente los niveles que tenía antes de la subida del cuartito de punto en los Estados Unidos, pero a final de cuentas manda una señal bastante clara al Banco de México. Su prioridad sigue siendo la inflación. Le preocupan esos casi 4,5 puntos que hay de diferencia entre precios productor y precios al consumidor, y que se mantenga esta expectativa de que el tipo de cambio en los niveles en los que se ubica de 20.50 o más sea percibido como permanente, y que la inflación y sobre todo las expectativas de inflación para el 2017 se eleven desproporcionadamente. Yo creo que es bueno que se haya tomado con esta antelación. Hay costos, no cabe la menor duda. El costo efectivamente pues se dará en el mercado crediticio mexicano, y con ello pues se tendrá que ajustar un poquito toda esta parte que había sido la fuente de crecimiento de la economía mexicana, básicamente el consumo de bienes duraderos, que creció pues de manera realmente importante durante todo 2016, con tasas de interés superiores. Su dinámica de crecimiento no será igual, habrá que ajustarse un poquito a la baja, y sobre todo esta parte de que los bancos salgan a buscar verdaderamente con desesperación colocar sus créditos, pues se tendrá que detener de manera muy importante en los esquemas, sobre todo en los esquemas de cambiar a tasa de cambio variable, olvidándose de la fija, porque viene un periodo de elevación en tasas de interés, no solamente en México, sino en todo el mundo. Macario, perdón, el Banco Norteamericano, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dice que además de aumentar 25 puntos base, que lo haría a partir de lo que pues supone hará el señor Trump de manera más constante el aumento de las tasas el próximo año, por lo menos 3, dice, lo que implicaría de menos 1.75 hasta 1 punto porcentual. Sí, es exactamente lo que estaba comentando ahorita Ernesto. Viene una época de tasas en crecimiento en Estados Unidos, ya lo dijo la señora Yellen, la jefa de la Reserva Federal. Vamos a moverle 2, 3 veces, a lo mejor 4 veces el próximo año, de 0.25 cada una. Pues digamos que la tasa de interés en Estados Unidos se moverá entre 0.75 y 1 punto completo. Eso
pensaría yo en México debe representar entre 1 y 1,5 puntos más, a lo mejor 1,75. Entonces, para los amigos que están pensando cómo va a estar la tasa el próximo año, yo creo que entre 6 y 7 puntos, ese es donde nos vamos a mover. Sigue siendo una tasa accesible, no es un problema tan serio. Creo que la reforma financiera ha ayudado a reducir el margen entre la tasa de referencia y la tasa a la que tenemos acceso los que pedimos crédito, de manera que el impacto sobre los créditos en general no necesariamente va a ser tan fuerte. Algunos empezarán a cambiar, lo comentaba Ernesto, paulatinamente, pero muchas personas que están ahorita contratando, por ejemplo, créditos hipotecarios, yo no estaría muy preocupado por ello. Estamos hablando todavía de márgenes razonables. Por ejemplo, volteen a ver a Brasil. En Brasil las tasas de interés pues, son de 2 dígitos, andan en 15, 16 puntos. Eso es muy distinto de lo que tenemos aquí. Efectivamente, en la inflación tenemos alguna presión. También es muy diferente del tamaño de inflación que se tiene en otros países del mundo. Entonces, estamos todavía en un espacio donde las cosas están funcionando con presiones externas, con dificultades, pero está bajo control. Y esto es muy importante porque aquí en México estamos acostumbrados desde los años 70 a que conforme se acerca el fin del sexenio viene la crisis y todo el mundo se espanta y empieza a hacer cosas que no debería hacer. Entonces yo creo que hasta este momento todo el mundo debería estar bastante tranquilo. Efectivamente hay una circunstancia económica que no es favorable, pero no estamos en una crisis y no parece que vayamos a estarlo en el futuro previsible. No mientras preservemos estos 3 balances fundamentales de la economía mexicana. Y por eso se pone tan nervioso no solamente los agentes internos, sino externos. El déficit público, si se mantiene en niveles cercanos al 3% o más bajo, no va a causar mayor problema. Requiere un esfuerzo muy importante en el 2017. 2, nuestro déficit con el exterior, mientras no rebase 3,5% del Producto Interno Bruto, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos de bienes y servicios, no tendremos problema. La cosa se pone fea cuando ese déficit con el exterior llega a 6% del PIB, como en 1995 precisamente. Y 3, el balance privado de sobreendeudamiento. Hoy por hoy ni las familias ni las empresas mexicanas tienen desbordado su endeudamiento ni en pesos ni en dólares. En ese contexto, sí, 2017, con todo y este aumento de las tasas de interés, será de menor crecimiento, no cabe la menor duda, inflación relativamente más alta, pero controlada, siempre y cuando no se desborde ninguno de esos 3. ¿Hasta dónde pues, estaríamos con esta tasa de interés en capacidad de atraer capitales extranjeros? Y me refiero básicamente a que, pues, por primera vez en mucho tiempo, estamos ya en lo que se llaman tasas de interés positivas. Durante mucho tiempo estuvimos dando una tasa de interés que estaba pues, en el borde, o sea, inflación menos tasa de interés, te daba un poquitito, o estabas en negativo de unos años, luego estuviste un poco arriba, como a lo mejor un 0,5 a 1%. Hoy, cuando hablas de tasas del 5% o 6%, lo que te da un banco frente a lo que te va a dar el banco frente a una inflación del 3%, tu margen, digamos, de ofrecimiento de interés real te aumenta significativamente, ¿no? Sí, la tasa de referencia que pone el Banco Central no es la tasa a la que nosotros ahorramos en el banco, ni es necesariamente la tasa a la que el gobierno consigue dinero a través de CETES. Es la referencia sobre la que se mueven todas. Entonces, si usted va al banco, por ejemplo, y tiene una cantidad pequeñita para ahorrar, pues normalmente le dan menos de lo que ofrece el Banco de México. Pero si es una cantidad grandota, pues le ofrecen más. Si compra CETES, que ahora se pueden comprar muy fácil, porque hay incluso por internet se pueden comprar, la tasa de interés es más alta, y esto lo que significa es que esta alza que se anuncia ahora va a tener un efecto sobre los CETES que van a ir subiendo. Con una inflación de 3%, 3 y cachito, y si le ofrecen a usted una tasa de interés de 6, 6,5, pues ya está ganando, ¿no? Y como dices, pues es un margen positivo. Esto se debe ir neutralizando en el tiempo, ¿no? Debe ir o bajando la tasa de interés o subiendo la inflación. Ya sabemos que la inflación va a subir, no hasta 6%, pero sí va a subir. Entonces, efectivamente, ahorita es un buen momento para ahorrar, y para eso es que sube la tasa del banco, para que la gente ahorre, saque el dinero de circulación y entonces la economía se tranquilice y paulatinamente la presión inflacionaria baja. Ese es el objetivo del Banco Central, así que los amigos del auditorio no se pongan reacios al banco y ahorren. Y desde la óptica del extranjero, una tasa
como la que ahora tiene de 5.75 de referencia internamente, sí es muchísimo más alta de la que puede ganar en Estados Unidos con todo y el aumento. Son 5 puntos de diferencia. Y esos 5 puntos de diferencia llevan escondido una cosa en la parte de atrás, la apuesta de que el tipo de cambio a partir de que meten su dinero hoy no se va a devaluar considerablemente o se podría hasta revaluar. Esa es precisamente la cuenta que hacen los extranjeros. Durante los últimos 18 meses ha sido exactamente al revés. Han sacado, claro, han perdido por la parte devaluatoria y han sacado su dinero porque prefieren ganar 0.75 en Estados Unidos o 0.5, como hasta hace un ratito, y no estos 5.25 que ofrecía hasta el día de hoy en la mañana el rendimiento en nuestro país. O en Brasil, por ejemplo, es que cuando un inversionista que tiene su dinero en dólares busca dónde invertir, el cálculo que hace es la tasa que me pagan en el país contra cómo se va a ajustar su tipo de cambio. Claro. Entonces, pues México está en 5.75 y Brasil está en 15. Pues Brasil tendría que devaluarse 15 para perder la inversión. Es más difícil que eso pase y la gente se va a Brasil. ¿Qué significa realmente esto? Que Brasil está ante una amenaza de crisis muchísimo mayor que la nuestra. Y lo que los especuladores o inversionistas hacen es, yo voy y me voy a salir justo antes de que Brasil se vaya al demonio. El que tenga suerte, pues está bien, y el que no. Así en 95 se les quemaron las manos aquí a muchos. A muchos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el crecimiento con una tasa de interés ya tan alta? O sea, ¿hasta dónde la tasa de interés ya pues que sube a estos niveles le pega crecimiento? Todavía no. México tiene desafortunadamente una profundización financiera muy baja. 35, o sea, el monto del crédito al sector privado como porcentaje del PIB es 35%. Y comparado, por ejemplo, con Brasil, que es 65%, o con Estados Unidos, que es 120%, o con Japón, que es casi 200%, vamos, es poquito. Si tú le pegas a esos créditos al sector privado, con una tasa de interés mayor, le pegas a un porcentaje ligeramente más bajo del crecimiento. Tenemos tasas increíblemente altas, por ejemplo, en tarjetas de crédito. Que te aumenten 0.75 ni cuenta te das. Esa es la verdad de las cosas. Que te aumenten, eso sí, medio punto porcentual o un punto porcentual en un crédito hipotecario a 17 años, ahí sí te empieza a pegar. En esta demanda de créditos de largo plazo, bienes duraderos como automóviles, donde el crédito dura 3, 4 años, tampoco te pega muchísimo. ¿Dónde es donde te pega efectivamente? En la parte hipotecaria, sin duda alguna, pero no en la parte más masiva, que serían, por ejemplo, los créditos Infonavit, sino en la parte de créditos bancarios al vivienda media y residencial. Eso hay que esperarse a ver cuál va a ser el impacto de esta alza en los créditos hipotecarios, porque eso también los bancos compiten por un mercado. Claro, y quieren colocarlo. Pues sí, no van a estar subiendo a lo tarugo su precio. A lo mejor lo van a hacer paulatinamente, lo hacen algunos, otros no, ponen tasa flexible. Hay 1000 formas de resolver eso. Entonces, yo insistiría, no estamos en una situación crítica, es una situación de estar atentos nada más. Y además, pues el tema de competencia, ¿no? Hay que recordar que es un mercado que no es totalmente uniforme como tal, y a partir de eso es que se puede pues también establecer esta idea de que la tasa de interés no necesariamente es la misma la que te ofrece. Efectivamente. Uno, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas exigen una certeza o la certeza jurídica que el país no les ha brindado. Esto es Dinero y Poder. En días pasados, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, demandó que se regularice la situación de las Fuerzas Armadas y se apruebe un marco legal que diga hasta dónde sí pueden actuar los militares y hasta dónde el tema es de seguridad interior. Aunque su llamado fue apremiante, dijo que las Fuerzas Armadas respetarán los tiempos del Congreso de la Unión, subrayó que es urgente que sea una regulación correcta. Ahí está el tema, pues bastante tardío me parece, una legislación que debió haber sido aprobada hace muchísimo tiempo, en donde le quede claro pues cuál es el límite legal, tanto en el asunto que tiene que ver con seguridad nacional como con seguridad interior, lo que atañe específicamente a policías estatales, policías municipales, si es que existe algo así, policías nacionales. Esta legislación que ha quedado en el vacío, producto fundamentalmente del hecho de que las Fuerzas Armadas son las que han tenido que utilizar pues finalmente su potencial militar
para contener a un crimen organizado, producto también de la enorme incapacidad de los propios gobernadores por pues armar a lo que serían sus propias policías, a pesar de los esfuerzos hechos desde hace más de una década. Sí, creo que esto efectivamente debió haberse hecho hace mucho tiempo. El primero que utiliza al ejército, digamos ya en el proceso de transición hacia la democracia, es Ernesto Zedillo. Probablemente ahí debía haberse pensado algo. En ese momento el tema pues se fue diluyendo. Hay que recordar que todavía 97 fue un año extremadamente violento, ya se nos olvidó, pero eran años muy complicados. Cuando empieza lo que ahora se llama la guerra contra el narcotráfico, hace justamente 10 años, se vuelve a llamar al ejército, se le involucra de forma más directa y sobre todo de forma más permanente, porque llevan 10 años ahí y nunca han hecho una ley que permita pues, decir qué es lo que les toca y qué no. Se estuvo mezclando este tema con una cosa llamada la ley de inteligencia, que también se estaba tratando de construir de alguna forma más o menos decente, pero nunca han logrado los legisladores llegar a un acuerdo sobre qué exactamente le correspondería a cada quien. No han podido sacar esta ley. Los varios intentos que han hecho también han enfrentado rechazo de parte de la Secretaría de la Defensa, porque pues, igual que los gobernadores no hacen nada y le cargan todo, pues los legisladores también luego le quieren aventar el caballo a las Fuerzas Armadas y ellos no se dejan. Entonces, pues no se ha logrado esto. Sí urgen muchas otras cosas en materia de seguridad y a mí me parece muy bien que el secretario de la Defensa esté presionando y creo que pues no hay que dejarlo solo, porque también ese es parte del problema. La mayor parte de los colegas que comentan sobre estos temas pues nunca defienden lo suficiente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, y entonces pues parecería que son igual de malos que los narcos y no hay manera de que así funcione. O que las policías cosas, municipales y estatales, muchas de ellas también aliadas al narco. Está bien cómodo para los gobernadores. Para ellos, mientras más se postergue esto, menos esfuerzo tienen que hacer en reconvertir sus policías y invertir en algo pues, que la ciudadanía clame. Sin duda alguna, el ejército ha venido a resolverles un problema pues, muy serio. Van muchos años de manera consecutiva en la que los gobernadores no ejercen total y cabalmente los presupuestos que le da el gobierno federal en materia de seguridad. Y la verdad es que se han enfrentado con un problema pues increíblemente serio, que es constituir una policía estatal y o municipal seria es muy difícil y la verdad les está tomando muchos recursos. Y bueno, mientras el ejército esté como la última instancia de defensa, no solamente de la parte de la soberanía nacional, sino de la seguridad interna, pues ellos seguirán así. No van a presionar a sus diputados ni en el ámbito federal ni en el ámbito local. Esporádicamente se han dado casos como el de Tijuana o el de Ciudad Juárez o inclusive la ciudad de Monterrey, que llegó a tener un estado verdaderamente terrible y en donde sí, la iniciativa privada y el gobierno estatal le metieron dinero, ganas, empuje para crear una fuerza que ha controlado la parte interna. Pero vamos, la mala noticia para el ejército es se va a mantener este status quo hasta que no tengas con qué sustituir esa presencia que hoy por hoy tiene el ejército. Y el otro tema que está ahí dándole vueltas y que le han pegado fuerte al ejército es con derechos humanos, bajo el principio de que en algunos eventos, la tropa o algunos miembros del ejército no han actuado dentro de lo que se considera los límites de esta legislación, y yo creo que ahí también habría que entrar, por un lado, al análisis de lo que la forma en la que las autoridades militares han abordado cada uno de estos casos, y por otro lado también pues el hecho de que están enfrentándose a una fuerza criminal de altísimo poder y en donde pues otra vez tendríamos que redefinir entonces cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en un país como el nuestro, ¿no? Sí, es que este tema de derechos humanos creo que no es un asunto absoluto, varía dependiendo de lo que estamos tratando de analizar. Por ejemplo, cuando es un enfrentamiento militar, este tema de tener una fuerza equilibrada no es un asunto, mientras que en un tema policíaco sí lo es. Es decir, un policía no puede dispararle a una persona desarmada, mientras que en un enfrentamiento militar el objetivo es tomar el control de una cierta zona y lo haces pues con la fuerza que traes, no te pones a preguntar qué trae el otro. Entonces ahí hay un tema en el cual el ejército está preparado para una cosa distinta de lo que pueden medir los organismos de derechos humanos, e incluso los dos pueden tener razón
razón, simplemente porque estamos midiendo de forma inadecuada. Entonces, creo que sí es necesario pensar seriamente qué vamos a hacer, porque no es únicamente los organismos de derechos humanos, son los gobiernos y las poblaciones. Recientemente en Guerrero, por ejemplo, al ejército le es difícil estar en Guerrero porque la población no los quiere y el poder político no los respalda. Lo mismo está ocurriendo en Puebla ahora, por ejemplo, con el caso de los que roban combustible. Hay pueblos enteros en la región entre Puebla y el Estado de México y el Distrito Federal que viven de saquear los ductos de Pemex. No quieren ver al ejército ahí, se enfrentan con ellos y no hay un respaldo del poder político. Entonces, pues otra vez, yo sí creo que no estamos dándole a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal el lugar que requieren para poder tener fuerza frente a estos que son amenazas para la sociedad en su conjunto, pero que pueden ser la fuente de ingreso para grupos específicos de la población. Y ojo, porque esto causa enojo y frustración en el ejército. Acumulado durante una muy buena cantidad de años, me llega un momento en que dicen basta, porque no encuentro los límites de mi actuación, no me los defines tú, y cada vez que salgo me toca por los dos lados, me toca enfrentar a las bandas criminales o a las bandas, ya olvídate del narcotráfico, las bandas organizadas para el crimen interno en nuestro país, y simplemente, pues, sin ese respaldo al que se refiere Macario, ya no sé para dónde jalar, me dan por los dos lados y obviamente las autoridades se voltean y luego los castigan por no cumplir con ese reglamento que no les conviene. Y cuando estamos hablando de confrontación contra el crimen organizado, contra estas bandas, estamos hablando de grupos que tienen armas de altísimo poder, lo que han confiscado en los últimos años. Increíble. En términos de capacidad económica y de capacidad militar, de potencial militar, estás enfrentándote a otro ejército y en ese sentido, pues sí, habría que diseñar pues también dentro de la legislación estos elementos jurídicos que te den a ti la autoridad para enfrentar no a un delincuente armado común con una pistola, sino estás finalmente haciendo frente a una fuerza que tiene la capacidad, si no equiparable a la del ejército, sí tiene la fuerza suficiente como para pues enfrentarlo y sí causar bajas importantes, y por ello hay que entrar en esta dimensión de que no se trata simplemente de criminales que tienen algún tipo de armamento, estás hablando prácticamente de ejércitos paralelos. Sí, y la solución de mediano plazo parece ser muy sencilla. Necesitamos tener una policía que pueda hacer el trabajo de policía, y el ejemplo que mencionaba Ernesto es correcto. En Nuevo León se logró, y también se logró en Baja California, y en los dos casos fue a través del mismo procedimiento. Una sociedad civil interesada, un gobierno estatal y gobiernos municipales que realmente se involucran, y entonces se logra construir esta fuerza. En los dos casos con financiamiento de la iniciativa privada, porque no alcanzan los recursos que tienen los gobiernos estatales para una policía de ese nivel. Entonces, ese es parte del proceso en el que tendríamos que movernos, pero yo quisiera ver esa misma sociedad civil en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla. No va a estarse poniendo de acuerdo con los gobiernos para terminar con el crimen, porque otra vez hay grupos muy grandes de la población en esos estados que viven del crimen y no quieren acabar con él. Nada más para dimensionarlo. Hay una razón internacional más o menos respetable, que es 2.9 policías por cada 100,000 habitantes. Eso nos daría un nivel de masa de policías cercano a los 480,000 para el país en su conjunto. Hoy tenemos 80,000. Con todas las academias de policía trabajando 24% por 10 años, nos tardaríamos precisamente eso, 10 años para generar una fuerza policíaca que pueda sustituir al ejército de manera inmediata. Pues ya llevamos 10, mano. Si pues hubieran empezado desde el principio ya podríamos... Pues sí, es lo mismo que ha pasado con muchos. Y si le echaran ganas y si realmente ejercieran el presupuesto... Pues... Ahí está, y por supuesto también la necesidad de otra vez poner a las Fuerzas Armadas en el punto donde están y no utilizarlas cuando quieren, y cuando no, pues simplemente hacerlas a un lado como si no se necesitara. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema producción industrial, los datos de este año y del último trimestre, en donde pues ahí está una de las debilidades de la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder.
En octubre, la producción industrial de México creció 0.1% frente al mes previo. El sector de la construcción creció 0.8%, la industria manufacturera 0.3%, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas al consumidor final sube 0.2%. Mientras tanto, la actividad industrial liga 4 meses a la baja en su comparación anual al retroceder 0.6% en octubre respecto a un mes similar del 2015. Bueno, pues ahí están, Ernesto, datos bastante malos de una producción industrial que pues algo pasa, pero no se mueve desde hace tiempo. Bueno, pasa que está muy vinculada a la producción industrial de Estados Unidos. Estados Unidos está en recesión industrial desde mediados de 2015. Ya llevan 4 trimestres consecutivos con tasa de crecimiento negativa y pues nosotros somos su principal proveedor en el mundo, mucho más allá que los chinos, mucho más allá que cualquier otro país. El principal proveedor de la industria norteamericana es nuestra industria. Y si ellos están en recesión, pues demandan cada vez menos productos de nuestro sector exportador. Es natural, apenas llevamos 4 meses, hemos estado creciendo increíblemente bajo, pero creciendo en nuestro sector industrial, pero efectivamente ya se empezó a notar pues, esta parte de la disminución generalizada de la industria norteamericana. ¿Por qué está cayendo? Y esa es la pregunta de fondo, la industria norteamericana. Pues porque el dólar está carísimo. Y crecer bajo esas circunstancias y que otros países del mundo demanden productos norteamericanos que traen componentes mexicanos de manera muy importante, pues les está costando un trabajo enorme. Todo el mundo se ha devaluado respecto al dólar y en ese contexto han perdido muchísima competitividad. Si a eso le añades la disminución generalizada de la actividad económica en el mundo, pues todo sector industrial, la mera verdad, ha estado sufriendo junto con el de Estados Unidos. Aquí además hay que añadir un dato que es muy importante. La industria está formada en México por 4 indicadores. Uno es las manufacturas, que es exactamente al que se refería ahorita Ernesto. La construcción, que durante 2013 y 2014 fue una tragedia. Tuvimos un bache inmenso por el problema de construcción de vivienda que cambió reglas. Y tienes todo esto de electricidad, agua y gas y minería. Y minería es en realidad petróleo. Es decir, la mayor parte de la minería en México es la extracción de petróleo. Y esta se viene hundiendo desde hace 18 meses, pero a una velocidad impresionante. Si nosotros quitáramos el comportamiento de la construcción y la minería, la economía mexicana ha estado creciendo más de 3% anual. Es decir, la mayor parte del bache económico de toda esta administración, desde que empezó en 2012, tiene que ver con estos 2 sectores exclusivamente, construcción por el cambio de reglas y minería porque se nos acabó el petróleo. Entonces, aún si Estados Unidos ahorita pudiera crecer más rápido y le exportáramos más, no se notaría tanto el crecimiento por el costo que nos ha implicado la caída de producción petrolera. Y ahorita tenemos un tercer factor adicional que va a estar vigente especialmente durante 2017, que es la construcción, pero no de vivienda, sino la de infraestructura, que está cayendo a una tasa del 15% con los últimos datos disponibles, que es precisamente octubre, y ahí tiene que ver muchísimo esta contracción de la inversión pública. Simplemente no se está moviendo el sector infraestructura en nuestro país. La inversión en todo lo que es el sector petrolero trae una tasa de decrecimiento de 30%. El único que crece es la inversión en el sector eléctrico. La CFE sigue de alguna manera invirtiendo el poco dinero que tiene, pero el resto de los sectores en términos de la inversión pública está verdaderamente mal. Y al contrario, una vez pasado este trago amarguísimo de los cambios de regla en la construcción de vivienda, ahorita la edificación sí está jalando y por eso se notan cifras de la construcción pequeñitas en términos de su tasa de crecimiento, pero a final de cuentas positiva. Ahora, ¿qué podría pasar el próximo año con el modelo norteamericano de Trump de crecer con déficit, que es finalmente lo que quiere hacer, ¿no? O sea, bajar impuestos, permitir un aumento del gasto y a partir de ello echar a andar esta parte de la economía norteamericana atorada que sería la industria. Y para hacer eso probablemente lo que vaya a hacer es invertir en infraestructura. Insistió mucho en que tienen infraestructura de tercer mundo. No. En algunos aeropuertos es peor que eso, pero bueno, eso es lo que quieren hacer. Si ellos gastan más, por definición tienen que incrementar su déficit comercial. Y ese incremento del déficit comercial nos toca un cacho, es decir, nosotros vamos a poder exportar más. Entonces, ¿qué podríamos esperar para el próximo año? La minería va a seguir cayendo, porque la producción de petróleo para el próximo año se espera que sea 5% inferior a la actual. Vamos a tener en electricidad, agua y gas, eso se mueve parejito, construcción que le está yendo más o menos bien, pero las manufacturas
manufacturas podrían crecer de forma importante por el crecimiento de la economía estadounidense y eso nos permitiría compensar. Esto donde estaría en riesgo es que esas manufacturas no lo puedan hacer porque empiecen a moverle al Tratado de Libre Comercio o le entre la locura al señor Trump. Pero otra vez aquí es bien importante saber qué es lo que él quiere hacer primero. Impulsar su economía para generar empleos o seguir con su cuento de que el comercio causa problemas. Entonces yo creo que para él es más lógico impulsar la economía para generar empleos, eso lo va a cosechar de inmediato y de vez en cuando hacer una finta de que cierra una empresa y eso, ¿no? Ahora, lo que tienes en Estados Unidos ahora es un dólar muy fuerte. Con aumentos de tasas de interés como el que se dio ayer y todo este reflejo, vas a tener un dólar fuerte. Ya tienes al euro a la par prácticamente del dólar. Y esto pues te va a generar también un problema serio de tus propias importaciones, el encarecimiento de las mismas. Eso por un lado. Y por otra parte, pues también una economía norteamericana que tendría que ajustarse a esta nueva realidad de estructuras deficitarias que eventualmente tienes que cubrir, ¿no? Y yo creo que es muy importante esta parte de la presión que puede generar una deuda de ese tamaño en Estados Unidos sobre la parte inflacionaria en Estados Unidos. Lo decía ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, precisamente, cuidado, no se requiere una mayor intervención del gobierno porque esta economía solita está jalando bien. No necesitan echarle más leña al fuego. Si venimos con presiones inflacionarias importantes en el 2017, el aumento de tasas de interés va a ser mayor de lo que todo el mundo está esperando. 2 aumentos más en el transcurso del año que entra, se podrían volver 3, y no de 1/4 de punto, sino de medio punto. Se van a estar echando fuercitas, ¿no? El señor Trump y la señora Yellen. Creo que el señor Trump quiere una economía que esté creciendo todavía más rápido, ¿no? Está queriendo impulsar eso. Y el efecto final sobre nosotros es el que es importante tratar de identificar. Yo insistiría, si efectivamente el señor Trump se concentra en hacer que su economía funcione, porque con eso genera empleos y puede pues garantizar o mejorar sus probabilidades de ser reelecto, pues eso nos va a acabar beneficiando a nosotros y es probable que paulatinamente el tema del Tratado de Libre Comercio vaya bajando. Entonces, creo que por ahí estaría bien. El tema de minería sería excelente que lo resolviéramos, pero no se puede. Sí, ya decía Ernesto, construcción sí, pues fueron 2 años de ajuste, pero ahora tenemos una industria de la construcción que funciona y va a seguir funcionando. Con el tema del petróleo no está tan fácil, vamos a depender mucho de estas licitaciones que se han hecho a empresas extranjeras para que ayuden a Pemex, pero pues a lo mejor 2020, 2025, pero así para el año que entra no. Está bastante claro, si Estados Unidos quiere un periodo de expansión importante, al menos de arranque en el 2017, no se puede meter con el libre comercio porque no va a poder crecer a esa dinámica. Sí, no, le va a costar muchísimo más caro porque no todo se produce en Estados Unidos. Es más, casi nada se produce en Estados Unidos. ¿Quieres meterle fuerte a la parte de infraestructura? Pues una parte importantísima será acero, que no viene de Estados Unidos, cemento, que no viene de Estados Unidos, inclusive mano de obra que no viene de Estados Unidos, porque simplemente tienen que importar para el sector vivienda, pero desde luego también para el sector generador de infraestructura. Vamos, cada vez más le queda claro a Estados Unidos, no necesariamente a Donald Trump, me refiero con eso, sino a su gente, que no te puedes meter con el Tratado de Libre Comercio si quieres mantener competitividad y crecimiento. Pero ahora falta que hagamos de este lado la tarea, ¿no? Sí, pero de hecho, aún sin hacer nada nosotros, simplemente por una cuestión contable, Estados Unidos está en un problema. Sí, bueno, pues sí, está recibiendo mucha inversión y esto hace que el dólar esté muy fuerte. La única solución a eso es tener un mayor déficit en cuenta corriente para equilibrar las cosas. Y ese mayor déficit depende de estar importando más. ¿Y de dónde lo van a importar? Pues de aquí, de nosotros. Entonces, por más brincos que haga, si al señor se le ocurre decir, cerramos el tratado, les pongo aranceles, entonces su problema es que el dólar se va a apreciar tanto que va a más que compensar el efecto de los aranceles, es decir, nos devaluaríamos lo suficiente para seguir exportando de cualquier manera y acaba perdiendo empleos y teniendo una economía que no funciona. No es tan difícil de entender eso y yo estoy seguro que se lo están explicando todas las noches al señor. Y con una inflación horrorosa, porque subir los aranceles sí le pega a la inflación estadounidense al consumidor. No, yo obligaría a la Reserva Federal a aumentar todavía más la tasa. Es correcto. No, la obligas, no, es fatal. Y eso te para su motor de crecimiento, que es el consumo.
no es el gasto hoy por hoy en infraestructura. Yo creo que por esa razón debíamos preocuparnos un poco menos por el señor Trump. Yo Más creo que aquí. sí tienes razón. Es trabajo nuestro Aquí. en ir organizando unas coaliciones que nos permitan defendernos de cualquier locura y a ver si ya hacemos algo para ser productivos. Aquí adentro, Eso ¿no? siempre ayudaría Pues sí. Las con cifras o de sin Trump, ¿no? productividad esta semana fueron fatales. Fatales, Ya datos no muy, digas muy más, malos. ya está. Ernesto Cervera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder a las 10 de la noche, por supuesto. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.